Glaucoma, a ver chicos, ya. Es la primera causa de ceguera irreversible, ¿ya? Sobre todo en los adultos mayores. 42% es unilateral, 15% es bilateral. Para el 2020 ya habían 80 millones de personas con glaucoma en el mundo. 11.2 millones que ya habían desarrollado ceguera bilateral. En América Latina, la prevalencia es más o menos de 3.6% de la población mayor de 40 años. Este es un estudio en el cual se hicieron una proyección, ¿no?, de cuánto iba a aumentar el glaucoma con el pasar de los años. Entonces, esto se hizo en el 2015 y era más o menos del 12.3%. Se estimaba que para el 2030 iba a ser 16.5% y para el 2040 el 21.5%. Entonces, cada vez iba a ir subiendo y iba a ir aumentando. Entonces, ¿qué es el glaucoma? Han escuchado por ahí, pero ¿qué es, no? Es un grupo de enfermedades, porque el glaucoma no es solamente un tipo, son varios, caracterizados por manifestaciones clínicas e histopatológicas diversas. Entonces, pero todas este grupo de enfermedades tienen un común denominador, que es una neuropatía óptica progresiva. Lamentablemente el glaucoma progresa y eso no lo podemos cambiar, ¿ya? Porque van a escuchar ustedes, ¿no?, que llega el paciente y dice: yo tuve glaucoma pero con mucho dolor. Otro: no, a mí nunca me dolió, pero ya de pronto ya me di cuenta que no veía nada. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, todo parte aquí, ¿no?, en el tema del drenaje del humor acuoso. Nunca se olviden de las vías. Y tenemos varias clasificaciones. Aquí lo he clasificado en 3 para que vayamos viéndolo más o menos. El glaucoma de ángulo abierto es porque todo el drenaje no está, o sea, tanto la vía de producción como la de drenaje no están obstruidas mecánicamente hablando, pero va a haber una mayor resistencia al drenaje, por eso es que va a aumentar la presión del ojo. Este es el más común y es crónico, ¿no? El glaucoma de ángulo cerrado, a diferencia del abierto, vemos acá como el iris está recto, ¿no? En cambio aquí no deja que haya un drenaje adecuado. Es el menos común y este de aquí puede ser agudo, ¿no?, y puede ser muy grave. En los otros tenemos a un pseudoexfoliativo, que es son depósitos de un material que se ubican tanto en las zónulas, en el iris, en el cristalino, y también se depositan en la malla trabecular, lo que hace que altere el drenaje y también pueda dar glaucoma traumático. También podemos ver glaucomas traumáticos y congénitos. También hay glaucoma congénito. Eso lo vamos a ver en pediatría, ¿ya? Entonces, las diferencias más importantes y lo que más suele venir en los exámenes es esto de aquí. El de acá dice glaucoma crónico de ángulo abierto y este es glaucoma agudo, porque también hay crónico, pero de ese no vamos a hablar ahorita. Vamos a hablar del crónico de ángulo abierto y del agudo de ángulo cerrado. El abierto, como dijimos, es una prevalencia mayor, 3.1%, es 6 veces más que el cerrado. El drenaje está alterado, es indoloro y la alteración visual se da con el tiempo, ¿no? El paciente llega a tener un campo de visión así. Y a la primera evaluación, la pupila está normal, ¿no? No está alterada. En el glaucoma agudo, porque hay también crónico, otra vez les digo, la prevalencia es del 0.5%. Acá el iris está bloqueando el drenaje. Cuando es el agudo, se presenta como un dolor súbito, alteración visual, el ojo se pone rojo, va a dar cefalea y náuseas. Y la pupila normalmente viene midriática.
los glaucomas agudos vienen con presiones normalmente mayores a 30 milímetros de mercurio, mucho dolor. Esto es lo que suele llegar a las emergencias o urgencias, ¿ya? Y muy comúnmente pasa porque pacientes que ya de por sí, como vimos la clase pasada, tienen el ángulo más estrecho, pero a veces consumen medicamentos para la gripe que tienen fenilefrina, no sé si han visto. Y la fenilefrina, ¿qué hace con la pupila? La dilata. Entonces, sin querer, se dilataron la pupila, o sea, no como tal, pero ocluyeron el drenaje y llegan con un glaucoma. Personas que estuvieron viendo películas en la noche, en su casa, en el cine, salen con el dolor, ¿ya? Pero obviamente tienen que tener el tema del ángulo estrecho. Eso no le va a pasar nunca a un paciente que tiene ángulo abierto. Menos de 20. Menos de 20 el ángulo, sí. Entonces, a todo paciente que viene por glaucoma, sí o sí les tenemos que hacer las siguientes evaluaciones, como la que ya vimos, la onioscopía, la toma de presión intraocular, para poder determinarlo. Entonces, ¿qué hago ante un glaucoma agudo? ¿No? Que puede llegar a cualquier urgencia, y puedo ver un glaucoma agudo de ángulo estrecho o ángulo cerrado, que es lo mismo. Si la córnea está clara, vamos a hacer una iridotomía periférica, que vamos a ver ahorita qué es. Es un láser que crea un drenaje en el iris. Y vamos a dar antihipertensivos oculares en gotas. Si la córnea está opaca, damos mannitol endovenoso. El mannitol va a deshidratar el vitrio, y al deshidratar el vitrio, como que de cierta manera baja la presión y abre un poco el ángulo. Ya no está tan cerrado, eso va a ayudar. Y damos también acetazolamida vía oral, pero hay que tener en cuenta que la acetazolamida es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, pero puede causar alteraciones electrolíticas. ¿Cómo cuál? ¿Alguien sabe? Ya, con el potasio pasa algo, hipocalemia. Entonces hay que tener mucho cuidado con los pacientes renales, ya con este fármaco. Y cuando damos acetazolamida bioral, siempre yo les digo que lo tomen con jugo de naranja y que coman 1 o 2 plátanos al día, porque si no, mucho dolor de cabeza, adormecimiento de manos y de pies. ¿Cuál es? La acetazolamida. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver un video de cómo se hace una iridotomía periférica. Se hace con un láser en una tipo lámpara de hendidura, que es pero una máquina que tiene para realizar este tipo de procedimientos. Ahí está, justo, ¿no? El láser, hacemos disparos y van a crear ese huequito. Ahí no sé si ven, justo, dispara, ¿ven? Y ven cómo sale un pigmento. Puede haber un poco de sangrado porque ya sabemos que el iris es bien vascularizado y creamos ese huequito. ¿En la malla trabecular? No es en la malla trabecular, es en la periferia del iris. La malla trabecular no la podemos ver desde acá, ¿no? Aquí también es otro. A veces con un disparo puede abrir, a veces necesitamos más de un disparo para poder abrirlo, pero es realmente muy sencillo hacer el procedimiento. Y después de haber hecho el procedimiento vemos, ¿no?, ese huequito. No tiene que ser tan grande, se recomienda que sea de 200 micras, más o menos. Entonces, eso es la iridotomía periférica, que la hacemos con láser. Y bueno, obviamente vamos a pedir exámenes auxiliares, ¿no? Una vez centrándonos solamente en el glaucoma de ángulo estrecho, agudo, después de que ya hemos controlado la presión, pedimos exámenes para ver qué tanto daño generó esto al nervio óptico, ¿no? Pero en un glaucoma de ángulo abierto normal, sí o sí lo pedimos, porque en base a eso vamos a ir haciendo seguimiento del paciente y vamos a ver cómo están alteradas las capas de fibras nerviosas. ¿No? Vemos aquí que todo está rojito.
porque todavía tiene una buena cantidad de capa de fibras nerviosas y aquí ya no hay, ¿no? Toda esta zona que acá sí pinta de rojo es porque está alterada. Y vemos cómo está este nervio óptico, está mucho más excavado a comparación de este, ¿no? Esto probablemente es un paciente que ha tenido un glaucoma agudo de ángulo estrecho. Solo un ojo se afectó más que el otro. Más o menos eso es lo que puede pasar. Pedimos el campo visual, que vimos la otra semana, pero estos son los defectos que pueden haber: escalones nasales, escalones temporales, tipo arcuato, pero esto es un paracentral casi, un poquito más que un paracentral, formación de un arcuato. Defecto superior, este es un poquito más paracentral o seco central, arcuato moderado. Esta es la visión tubular de un glaucoma ya muy avanzado y ya cuando no hay nada es que ya llegó a la ceguera, como esto. Por eso es que pedimos el campo visual, para evaluar la progresión. El paciente puede llegar así con un escalón nasal superior, luego pasa a un arcuato superior y luego ya a un túnel de visión. Entonces, nosotros, para controlar el glaucoma, no solamente es tomar la presión, tenemos que establecer una presión objetivo a la cual yo voy a llegar. Por eso es que a todo paciente yo le tengo que pedir un campo visual. Con el campo visual yo puedo decir: este es un glaucoma leve, este es un glaucoma moderado y este es un glaucoma severo. Si es un glaucoma leve, con que mi presión la tenga menos de 21, estoy bien. Pero tengo que mantenerla más o menos entre 15 a 17. Si es un glaucoma moderado, tengo que mantenerla más o menos 12 a 15. Y ya que tengo menos de 18, todavía estoy controlando. Pero si tengo un glaucoma severo, tengo que reducir mucho más la presión, porque ese nervio óptico ya no tolera presiones tan altas. Entonces, la presión objetivo tiene que ser individualizada de acuerdo al grado de lesión que tiene el nervio óptico. Mientras más avanzada es la lesión, más tengo que disminuir la presión del ojo, y establecer una presión intraocular no garantiza que se logre, ¿no? O sea, se necesita tiempo, tratamiento, ajustes de tratamiento, y aún así yo controlo la presión. Lo tengo, es un glaucoma severo y la presión está en 10, ha venido en 10 como medio año. Aún así puede haber progresión de la enfermedad. ¿Y cómo voy a saber si está progresando o no? Con los exámenes auxiliares. Una OCT y un campo visual me dicen qué tanto está progresando. El tratamiento farmacológico tenemos muchas opciones, no se los tienen que saber, pero los que nos ayudan y los que tienen mayor potencia para ayudar a bajar la presión y con los que normalmente solemos empezar el tratamiento son los análogos de prostaglandina a la cabeza y la tanopros. Casi siempre vamos a empezar un tratamiento con esto, a menos que sea un glaucoma agudo como el otro, ahí no, porque esto genera mayor irritación. Vamos con los siguientes beta bloqueadores, ¿no? Un timolol es también muy frecuente en los beta bloqueadores usados. Si a pesar de que yo estoy dando todas las gotas que puedo dar y no controlamos la presión, vamos al tratamiento quirúrgico. Tenemos dos que son los más usados: la trabeculectomía. Aquí sí alteramos lo que es el drenaje en la malla trabecular. Cortamos esta zona y creamos como una vía externa de drenaje, y acá se va a formar normalmente como una ampollita. Ahora, el riesgo de complicaciones con este tipo de cirugías es muy grande. Entonces, por eso es que últimamente todavía se hace, pero ya no tanto. Y luego están los dispositivos de drenaje, ¿no? Que se llaman, hay los valvulados, no valvulados, lo más común, la válvula de AME, tal vez la van a escuchar cuando rote. Se pone como un tubito que va a ir drenando el líquido, ¿no? El humo acuoso, hacia la parte periférica. Pero también hay riesgos porque el hecho de que este tubo esté en la cámara anterior genera alteración de las células endoteliales y a veces puede disminuir, ¿no? la claridad de la córnea. Por eso también es controversial.
Luego tenemos tratamientos con láser que se aplican en toda esta zona para poder tratar de dar directamente a donde se producía el humor acuoso. ¿Dónde se producía? En los procesos ciliares. Entonces con el láser como que quemamos los procesos ciliares para que ya no sigan produciendo el humor acuoso y podamos controlar la presión del ojo. Y lo último que se está queriendo hacer es las MIGS, que son mínimamente invasivas glaucoma surgery, o sea, es minimal invasive glaucoma surgery, que son cirugías que se hacen al mismo tiempo que tal vez entramos a hacer una cirugía de catarata. Esta es una de ellas, se llama GAT. Pasamos un hilo, que es un prolene, por toda la parte posterior de la malla trabecular, lo pasamos alrededor de todo el ojo y luego jalamos ese hilo para, como quien dice, romper toda la malla trabecular y romper toda esa resistencia de drenaje para que pueda bajar la presión del ojo. Ahora, todavía está en estudios, algunos dicen que sí es muy efectivo, otros que les ha ido bien los primeros años, pero luego otra vez vuelve a cicatrizar y vuelve a cerrarse. Entonces, no es algo 100% efectivo. Es una lucha la que tenemos contra el glaucoma, no es fácil. Por eso, la única manera de evitar que lleguemos a estos casos tan avanzados es un control anual. Todos, absolutamente todos deben pasar por un control anual para poder ver, porque como ya vimos, el ángulo abierto no genera dolor, no genera molestias, y cuando ya está muy avanzado, ya no hay nada que podamos hacer. ¿Sí? Muy bien, eso es todo con el tema de glaucoma, y hicimos el tren de ChatGPT. Muy bien.